La Ciudad de México es motor económico de nuestro país y referencia a nivel global. Para platicar de cómo viene en materia económica nuestra gran Ciudad de México, vamos a platicar con José de Jesús Rodríguez Cárdenas. Él es presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. Fue tesorero de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios y vicepresidente de la entidad mexicana de acreditación. Él es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de España de México y tiene diplomados en Estrategia Administrativa de Negocios y Liderazgo por la Universidad Iberoamericana. Bienvenido seas, ¿cómo estás? Gracias, mi querido Oscar, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues muy contento de poder conversar con ustedes este día. Ahora sí nos vamos a poner chilangos. Nos vamos a poner chilangos. Pues más que chilangos, porque él tiene una enorme experiencia en materia de comercio, tiene muchos años y la Cámara es digamos que influye mucho en el sistema de comercio nacional. ¿Qué tanto ha sido problemático el incremento de precios al consumidor? Y finalmente cerramos un año en el que sí se ha contenido la elevación de precios, pero no ha bajado lo suficiente como para hacerle un rasguño a la carestía, Los ¿no? precios siguen creciendo a menor ritmo, pero sobre una base todavía mayor. Pero todo el mundo culpa a los comerciantes. Los productores dicen que ellos no ganan. Y los comerciantes, pues tampoco tienen la forma de hacerlo. ¿Dónde está el ¿Dónde huevo está y la dónde está la cadenita, gallina? no? Claro, mira, primero les diría que en efecto es un tema complejo, pero tiene un origen. Habrá que identificar que ha habido un incremento en el salario mínimo del 113% en el último sexenio. Este 113% pues ha sido un esfuerzo del sector empresarial y aquí es donde viene el tema. Los salarios, digamos la duplicidad de días en las vacaciones son un tema que impactan a los costos. Pero también a mayor salario, mayor consumo, ¿no? Entonces a tu sector en específico, pues también le genera Pero crecimiento. Y ahorita ¿no? lo vamos a ver, claro. Pero el costo ya lo Pero trae directo. efectivamente, aunque incide en el costo, se tienen que reducir los márgenes de utilidad para poder sostener precios que nos mantengan competitivos. Y sí ha habido un incremento importante en el consumo, pero también es muy complejo sostener precios competitivos. Entonces ha habido, y es lo que nosotros demandamos al gobierno, que existe un incentivo fiscal para que los empleados que ganan más se les cobren menos impuestos, es decir, no vaya en proporción, porque entonces lo que generamos es una inflación que se ha Fiscal. notado. De hecho, lo que ¿Pero estamos viendo por hoy. impuestos o Sí, por...? es que el impuesto al salario mínimo con las tablas, la 85.1, perdón, pero es que ya me la Lo aprendí. dices muy bien, claro. Ya me la aprendí. Que se ¿Ves? vea, Mau. Que con el salario mínimo, ahorita como se le dé el aumento del 12%, ya llegan a la tasa del 10% de impuestos Y sobre lo que la queremos renta. es que se Pero mantengan en tienen el una tasa de 8%. subsidio al salario que se tiene que actualizar. El año pasado no lo había Pero te actualizado. echan el 10%. La Secretaría de Hacienda se prolongó en enero, pero mientras después tanto, lo corrigió. Claro, te ponen el 10. Pero ha habido otra cosa, otro fenómeno, y que efectivamente sí ha habido un crecimiento económico en la Ciudad de México. En el consumo se ha privilegiado. Ahorita mencionaremos algunas cifras de cómo va a cerrar el año. Pero la realidad es que también se incrementa el salario mínimo y se incrementan proporcionalmente los demás salarios. No solo se aumenta el salario mínimo, las empresas y los empresarios aumentamos a la plantilla completa en distinta proporción. Esto incentiva el consumo y es una realidad. Pero tenemos que entender y equilibrar particularmente el tema de los que menos tienen, de los más afectados, porque hay incrementos de salario, se incrementan los precios y la realidad es que el que menos tiene es el que sufre porque paga costos más altos. Pero hay un tema que no debemos perder de ¿Cuál? vista y que es el que yo he señalado con este gobierno. Hay más informalidad, comercio informal. ¿En qué que formal. proporciones se está dando Estamos hablando que informalidad es el 52%. Y a veces se ponen enfrente de quien ejerce el comercio. No, enfrente del Palacio de legalmente. Bellas Qué Artes, elegante hablando de la eres, Ciudad mi de Tanabe. México. Pues hoy, como hemos visto, ¿no? El Zócalo, La la Alameda. Alameda, todo se inunda. Es el Dices, macrotianguis. Claro, entonces pensemos en este fenómeno, porque estamos haciendo un esfuerzo, el sector empresarial, para incrementar los salarios, estamos de acuerdo, había una
una deuda, debo de decirlo, en función del salario mínimo. Hoy estamos alcanzando un salario mínimo digno. Se está pensando que a final del sexenio el salario mínimo alcance para 2.5 canastas básicas, ¿no? Ya estamos en 1.8, ¿no? Y estamos en Ahí va. 1.8 y ahí vamos, y se acaba de incrementar o autorizar el 12% de incremento al salario mínimo, en fin. Pero esta informalidad digamos, no permite esos salarios mínimos, no los paga, se paga de manera diferente y el ingreso que recibe esta gente pues es un ingreso que no es digno para las personas que ejercen esto. Pero además hay otro tema. La gente que tiene laboralmente la posibilidad de hacerlo hasta cierta edad, es decir, su edad productiva, cuando concluye su edad productiva, se convierte en una carga para esa familia que ha ejercido el comercio informal. Y Sí, no porque tiene un no fondo tiene para el seguridad retiro. social. No tienes absolutamente Bueno, nada y se pensiones del convierte en una bienestar, carga nada porque más. entonces también Ahora, no tiene una vida digna. Estas personas que están en el comercio usualmente tienen muy baja calificación educativa, no están formados. ¿Hay algo que hacer ahí en ese sentido? Para Sin que duda puedan alguna. trabajar. Mira, yo creo que tiene que ser un plan en donde nosotros, quiero decirlo primero, no los juzgamos, no los vemos y ni los denigramos. Por el contrario, son los mismos mexicanos que necesitan las mismas oportunidades. Lo que tenemos que identificar es cómo los trasladamos hacia la formalidad. Y el tema de la educación es fundamental porque esta gente, al tener que ejercer esto que se convierte en negocios familiares, pues la gente prefiere estar generando recursos para sostener a su familia que mandarlos a la escuela. Si nosotros les damos una verdadera oportunidad de trasladarlos en un plan que sea bancarizarlos, simple y sencillamente bancarizarlos, sin que esto esté pensado para que contribuyan fiscalmente, sino solamente con su estado de cuenta, cobrarles un 1% de su estado mensual. Entonces Pues se ellos supone que podrían esos son los estar reciclos. trasladándose, pero no es así. Y yo creo que aquí tendría que ser tan sencillo como que ni siquiera él va a ejercer su pago, el propio banco se encarga de trasladar ese pago al erario público. Hay formas de hacerlo, estamos trabajando en un plan, se necesita un padrón para eso y también se necesita identificar que esto tiene que llegar de una u otra forma de manera tersa y paulatina. Tenía que haber un padrón de lo que está pasando, con ese padrón podremos lograrlo, pero reitero, son propuestas que tiene la iniciativa privada para tratar de generar un bienestar a la ciudad. Y algunas zonas de la ciudad que se han vuelto caóticas en materia de tránsito y manifestaciones. O sea, cualquiera se le algunas ocurre. zonas, Alice. Pero pareciera que de nueva cuenta un pleito de vecinos permite el cierre de calles y las manifestaciones lo que provocan es que la gente no vaya a la compra. Este tipo de cosas, ¿cómo están influyendo en el ánimo de compras este fin de año? Mira, es una ciudad muy compleja, nuestra ciudad, pero quiero decirte que en la generalidad, pues sí hay una buena convivencia. Estamos hablando de una seguridad que equiparable con otros estados, que es lo que tenemos que pensar, pues estamos en condiciones muy razonables. No podemos negar, y esto no quiere decir que soslayemos lo que está pasando cuando una persona es afectada por el tema de seguridad, pero lo que sí puedo decir es que la Ciudad de México se encuentra en un estado de seguridad razonable para la complejidad de nuestra ciudad. Si lo comparas con los municipios conurbados del Estado de México. Bueno, ya. bueno. A ver, tomando Culiacán. justamente el estado actual de la Ciudad de México. La realidad es que la Ciudad de México hoy es referencia a nivel global. Todo el mundo quiere venir a México, ya sea por, como dicen los gringos, el food scene o por el art scene, ¿no? Sí. Cuéntanos desde la iniciativa privada cómo están impulsando esto y también cómo nos pone en competitividad de precios a la Ciudad de México frente a otras ciudades del mundo. Bueno, ¿Y qué tanto pesa Uy, sí. la mejor infraestructura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? es que son efectivamente muchos factores, pero la Ciudad de México hay una realidad, es una ciudad que tal vez sí equiparable con algunas otras ciudades del planeta, es costosa, pero es una ciudad que lo tiene textualmente todo. En cuanto a la infraestructura. Glamour y folclore. Y Algo no solo más ello, folclórico mira. que subirse una No, pecera, hombre, no claro. hay, ¿eh? ¿Por qué el fenómeno de justamente de los nómadas digitales se ha asentado en la Condesa, en Polanco, en algunas otras colonias, en la Roma Norte, en la Roma Sur, En la etcétera, Hasta en Santa etcétera? María la Ribera. En hoy se está transformando Santa María la Ribera, bueno, porque es una ciudad que verdaderamente sí lo tiene todo, que hay mucho que mejorar, sí es una realidad, pero tienes al alcance
alcance inclusive servicios que no los tienen otras ciudades. Hoy el Internet textualmente está en toda la ciudad y le presta servicios a toda la ciudad y gratuito. La alcaldía de Cuauhtémoc tiene viviendo a 1 millón de personas. 1 millón. Podemos equipararnos con cualquier... Manhattan. Pero 7 millones diariamente la visitan. Estamos hablando en una demarcación muy pequeña, 8 millones de personas que tienen servicios. Pero es lógico que por eso cuando hay una manifestación textualmente se colapsa esta zona. Y la Cuauhtémoc es... Y cada 28 digamos, de, sí, y no. cada 28 de mes igual. ¿No? Pues Está todo la el mundo iglesia va a de ver San a Judas su Tadeo, ¿no? Pero entonces Ándale. son, Y son cada evento, el complejidades Zócalo que tienen igual. su costo, pero que finalmente con todos estos contextos tan complejos sigue siendo una ciudad transitable, sigue siendo una ciudad vigorosa en su En economía, sigue siendo, ya en distintos medios. Caminando. Tiene que haber una planeación, sin duda alguna, urbana. Nosotros hemos Ya hace trabajado falta. por el reordenamiento urbano. El tema de movilidad es un tema que es un reto para este nuevo gobierno. Tenemos una buena relación con el nuevo gobierno. Nos hemos sentado a platicar de distintos temas. Hay un proyecto de construcción en nuestra ciudad importante. Quedó parado durante el pasado sexenio y ahora la promesa es que se lleven a cabo 200,000 viviendas solo en la Ciudad de México. 200,000 viviendas. Pero también la inversión turística ha crecido, ¿no? Tenemos de las grandes cadenas hoteleras, hay ahorita en construcción 7 así es. nuevos hoteles, 8. ¿no? ¿8? 8 nuevos hoteles. Y la inversión es fuerte. Más hoteles boutique, que cada rato Pero volteas para un aquí, lado y hay uno como nuevo. que aquí el nearshoring no. O sea, no la vemos como ciudad industrial. O la de servicios. Pero nearshoring sí está apuntando a la Ciudad de México porque también necesitan estas grandes empresas de servicios. 2025 ya ¿Cómo viene. lo- pero cómo Hay lo que saber hacemos? cómo, Claro. cómo Tenemos- se visualiza. Tenemos expectativas de estabilidad en el 2025. Hoy cerramos, por ejemplo, el 2024, solo diciembre, con 110,940,000 pesos, 110,000 millones. Diciembre. De diciembre exclusivamente. Entonces, la proyección para el crecimiento del siguiente año, estamos esperando un crecimiento de alrededor del 10%. Y particularmente hay que tomar en cuenta que las tecnologías emergentes llegan primero a la Ciudad de México. La Cámara de Comercio está haciendo un ejercicio para incorporar a las pequeñas empresas y que tengan un crecimiento real esta inteligencia artificial a 10,000. Es una prueba piloto con un vicepresidente extraordinario, Frederick García, que muchos conocen de ustedes. Fue presidente de Empresas Globales, es nuestro vicepresidente en tecnologías e inteligencia artificial. Y este ejercicio para incorporar estas nuevas tecnologías emergentes a las pequeñas empresas les va a permitir crecer. Nos van a permitir un contexto totalmente diferente. No va a ser la regla, pero sí va a ser un ejemplo. Entonces, tenemos De expectativas mejorar su productividad. de ser mucho más competitivos, efectivamente, mucho más productivos, porque Con eso palian el aumento del costo laboral. claro, y con esto, si nosotros, miren, somos uno de los países peor calificados en productividad. Y imaginen ustedes si nos incorporan el tema de 48 horas a 40 horas, perdemos mucho, particularmente las microempresas. Pues sí. Y nosotros, ¿qué decimos? Que ¿Te tiene que ir imaginas? equilibrado en función de la productividad para que de esta manera puedan irse reduciendo estos horarios. Pero sin duda alguna hay muchos retos y tenemos que trabajar las organizaciones empresariales en un tema que es fundamental: capacitación. Pues muchísimas gracias, muchas felicidades, José de Jesús gracias. Rodríguez, y felicidades, Mauricio. ¿Qué le van a pedir a los Santos Oscar, Reyes? muchas felicidades y Prosperidad. prosperidad, No, y una salud, y que todos y una estemos rosca muy de bien. las que Y que en la Ciudad riamos de mucho México. Mauricio y también el Oscar. próximo año, mis Sí, queridísimos. felicidades a todos los que Así nos es. están escuchando y también a los que nos ven por redes. Muchísimas Se gracias. aceptan roscas. ¿Se acuerdan que siempre tenemos en ADN 40 la billetera? Aquí nos vemos. Muchas gracias.